Buenas, nosotros somos el grupo 11. Vamos a hablar sobre la filtración glomerular y la reabsorción de soluto. Los integrantes son Nicholas Fernández, Gabriela Franco y Viviana Ferreira. La filtración glomerular. El proceso de filtración glomerular ocurre en los glomérulos renales. Dicho proceso consiste en la producción de un ultrafiltrado del plasma, la orina primitiva, obtenido por la filtración del plasma sanguíneo a través de una barrera de filtración glomerular, altamente especializada hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Las capas de filtración glomerular son tres. Primero está el endotelio glomerular. Presenta poros de 70 a 100 nanómetros de diámetro, que posibilitan la separación mecánica de los componentes de la sangre y el plasma. Evita el paso de células y proteínas hacia el espacio de la cápsula de Bowman, a la vez que posibilita el paso de agua, nutrientes y solutos. Luego tenemos la membrana basal glomerular. Es sintetizada por las células endoteliales de los capilares glomerulares y las células epiteliales de la capa visceral de la cápsula de Bowman, podocitos. La disposición especial de las distintas moléculas constituyen de la membrana forma una estructura altamente ordenada, denominada protonos, que constituye una unidad de andamiaje básica de la membrana basal glomerular. También impide el paso de macromoléculas de un modo mecánico y eléctrico. Luego tenemos la capa visceral de la cápsula de Bowman, o podocitos. Los podocitos son células epiteliales encargadas de sintetizar la membrana basal glomerular y formar los poros de filtración. La unión estrecha entre podocitos adyacentes a través de los procesos pedicelares interdigitados forman poros de filtración altamente especializados. Estas capas, las tres juntas, forman la barrera de filtración que, a pesar de sus tres capas, filtran varios cientos de veces más agua y soluto que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita normalmente la filtración de proteínas plasmáticas. Composición del filtrado glomerular. Comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Como la mayoría de los capilares de Bowman son relativamente hiperpermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. La concentración de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. La formación de la orina es resultado de la intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en la orina. Representa la suma de tres procesos renales. Primero tenemos la filtración glomerular, luego la reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre y por último la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. ¿Por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de soluto en los riñones? Una ventaja de un filtrado glomerular alto es que permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desecho del cuerpo, que dependen sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. La mayoría de los productos de desecho
se absorben mal en los túbulos y por ello depende de un filtrado glomerular alto para extraerlos eficazmente del cuerpo. Otra ventaja de un filtrado glomerular alto es que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Debido a que el volumen del plasma es de 3 litros, mientras que el filtrado glomerular es de 180 litros por día, todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. El filtrado glomerular alto permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y composición de los líquidos corporales. El índice de filtración glomerular es un parámetro clínicamente útil de la función renal. Se expresa en milímetros de filtrado glomerular producido por minuto y por kilogramo de peso corporal. El riñón normalmente mantiene el IFG en un nivel relativamente constante, a pesar de los cambios en la presión sanguínea sistémica y en el flujo sanguíneo renal. El IFG se mantiene dentro del rango fisiológico gracias a la modulación renal de la presión arterial sistémica y del volumen intravascular, así como por el control intrínseco del flujo sanguíneo renal y la presión capilar glomerular. Filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias. En general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina, pero la secreción es importante para determinar las cantidades de iones potasio e hidrógeno y algunas otras sustancias que se excretan por la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los productos finales del metabolismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se reabsorben mal y por ello se excretan en grandes cantidades en la orina. Ciertas sustancias nutritivas, como los aminoácidos y la glucosa, se reabsorben completamente de los túbulos y no aparecen en la orina, aunque se filtren en grandes cantidades por los capilares glomerulares. Cada uno de los procesos, filtrado glomerular, reabsorción y secreción tubular, está regulado de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Para la mayoría de las sustancias, la filtración y la reabsorción son muy intensas comparadas con la excreción. Los ajustes sutiles en la filtración o la reabsorción pueden dar lugar a cambios grandes en la excreción renal. Por ejemplo, un aumento del filtrado glomerular de solo un 10% aumentaría el volumen de orina 13 veces si la reabsorción tubular permaneciera constante. En realidad, los cambios en el filtrado glomerular y en la reabsorción tubular suelen actuar de manera coordinada para producir los cambios necesarios en la excreción renal. La activación del sistema nervioso simpático reduce el filtrado glomerular. Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas aferentes y eferentes, están muy inervados por fibras nerviosas simpáticas. La fuerte activación de los nervios simpáticos renales puede contraer las arteriolas renales y reducir el filtrado glomerular. Su estimulación moderada o leve ejerce poca influencia sobre el filtrado. La activación refleja del sistema nervioso simpático debido a descensos moderados de la presión en los vasoreceptores del seno carotídeo o en los receptores cardiopulmonares ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal o el filtrado glomerular. Reabsorción del soluto. El túbulo renal reabsorbe las sustancias filtradas. La mayor parte del ultrafiltrado formado en el glomérulo debe reabsorberse por túbulos renales en lugar de excretarse por la orina. A medida que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, fluye de forma secuencial a través de sus diferentes partes. El túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector y finalmente el conducto colector antes de eliminarse por la orina. Eso puede verse explicado o ilustrado en la imagen que estamos presentando al costado. Sigo. El túbulo proximal reabsorbe la mayoría de los solutos filtrados. En general,
El túbulo proximal, en comparación con el resto de los segmentos del túbulo renal, reabsorbe la mayor parte del ultrafiltrado. Al menos un 60% de la mayoría de las sustancias filtradas se reabsorbe a este nivel o en este nivel. El transporte activo. El transporte activo puede mover un soluto en contra de su gradiente electroquímico y para ello necesita energía o energía del metabolismo. Entonces es un transporte que se gasta energía pero se obtiene un beneficio. La pirocitosis. El mecanismo de transporte activo para reabsorber las proteínas. Algunas partes del túbulo, especialmente del túbulo proximal, reabsorben moléculas grandes como las proteínas por pinocitosis. En este proceso, las proteínas se unen al borde del cepillo de la membrana luminal y seguidamente esta porción de la membrana se invagina hacia el interior de la célula hasta que se forma una vesícula que contiene la proteína. Una vez dentro de la célula, la proteína se digiere en sus aminoácidos, que se reabsorben a través de la membrana vasolateral hacia el líquido intersticial. Como la pinocitosis necesita energía, se considera que es una forma de transporte activo. La reabsorción pasiva del agua mediante la ósmosis está acoplada sobre todo lo que se absorbe de la reabsorción del sodio. Cuando los solutos se transportan fuera del túbulo mediante un transporte activo primario o secundario, sus concentraciones tienden a reducirse dentro del túbulo y a aumentar en el intersticio renal. Esto crea una diferencia de concentración que produce la ósmosis de agua en la misma dirección que la de los solutos que se transportan, desde la luz tubular hacia el intersticio renal. Sin nada más que agregar a la presentación, quisiera agradecer por su atención y espero que hayan quedado satisfechos con lo informado y agradecerles por todo el aguante de este año y que espero que tengan felices fiestas y un próspero año nuevo. Sin nada más que agregar,